buen día, apreciados hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Dios esté en nuestros corazones. Desde las instalaciones de multimedia de la Unión Peruana les saluda su servidor en Cristo, el pastor Darwin Casana, y les extiendo la cordial bienvenida una vez más al estudio de la lección de escuela sabática. En esta ocasión tengo el privilegio de contar con la compañía de nuestro obrero bíblico Eudis Ríos, quien trabaja en la zona de Patás en la misión Normedio. ¿Cómo está, hermano Eudis? Buen día, bienvenido. ¿Cómo está, Pastor Darwin? Es una alegría y un privilegio poder participar del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Estamos bien, gracias a Dios, y estamos pues aquí haciendo la obra del Señor y queremos pues hoy en día impartir lo que se ha estudiado sobre la lección de escuela sabática. Muy bien, hermano Eudis, vamos a dar inicio, para lo cual te pido que pida la dirección de Dios para que sea nuestro Dios quien alumbre nuestro entendimiento en esta oportunidad, por favor. Vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nos cuidas y nos guardas. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de conocerte y saber tu voluntad a través de la historia que tú has dejado registrado, Señor, en tus sagradas escrituras. En esta oportunidad te rogamos que bendigas este estudio, nos dirijas de principio a fin a través de tu Santo Espíritu, tus santos ángeles, y de esa manera también obres en el corazón de los que escuchan, de los que ven esta lección, este estudio, y puedan ser influidos, Señor, con tu Santo Espíritu, y de esa manera puedan también comprender más el mensaje que tú tienes para tus hijos. Te rogamos que nos bendigas, nos acompañes, nos encomendamos en tus benditas manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apreciados hermanos, venimos desarrollando, como ustedes ya conocen, nuestro folleto semestral de escuela sabática. Para este semestre es Los Profetas Hablan, parte 1. Y tenemos ya para esta oportunidad la lección número 21, correspondiente a este sábado 22 de noviembre del año 2025. Y antes de pasar ya a desarrollar esta lección, queremos recordarles siempre que allí en la caja de los comentarios nos puedan dejar sus aportes, porque todos estamos para aprender. Nos dejen ahí también sus preguntas, sus dudas, sus recomendaciones, que nosotros siempre estamos ahí dispuestos a poder leer sus comentarios. También nos digan ahí en los comentarios desde qué lugar nos están viendo. Hemos visto varios comentarios de muchos hermanos que nos siguen de diferentes partes de aquí del Perú, pero también de otros países, aquí en Sudamérica y también en otras partes del mundo. Para cada uno de ellos les tendemos un fuerte abrazo en la hermandad. Somos hermanos en Cristo Jesús. Muy bien, hermano Eudis, vamos a empezar ya entonces a nuestra lección número 21. El título para esta semana es Profecías de Restauración. Hermano Eudis, ¿qué entendemos por este título, Profecías de Restauración? La profecía, primeramente, es una predicción, una declaración de algo que sucederá. O también se puede decir que la profecía es la historia contada con anticipación. Y la restauración es la acción de volver a poner una cosa en el estado que antes tenía. O sea, de restaurar, de volver a la forma algo que se ha deformado. Eso es restauración. Entonces la lección que estamos empezando a estudiar habla de una profecía que Dios dio al profeta Jeremías de cómo él iba a restaurar a su pueblo, cómo él iba a restaurar a los hijos de Israel. En hermano Eudis, entonces profecía, ¿verdad? El profeta Jeremías era profeta y de parte de Dios recibía mensajes de anticipación de lo que estaba por suceder. Y antes de la restauración, pues algo tiene que ser dañado para que pueda ser restaurado. Tú lo dijiste, hermano Eudis, tiene que ser restaurado algo que fue deformado. ¿Y qué es lo que iba a ser deformado? Todavía no sucedía, pero estaba profetizado que el pueblo iba a ser llevado cautivo, iba a estar durante 70 años en Babilonia,
pero que al cabo de este periodo, entonces el pueblo también iba a ser restaurado. Entonces, antes aún que el pueblo sea llevado cautivo, y sin embargo ya se estaba dando la promesa de que el cautiverio no iba a ser eterno, sino que había una promesa de restauración condicional también a la obediencia. Y justamente de eso nos habla la introducción de nuestra lección. Está en torno al profeta Jeremías, que el profeta Jeremías dice, miró más allá de las escenas angustiadoras del presente. O sea, en el presente el pueblo estaba en apostasía, iba a ser llevado cautivo. Pero si nos quedamos solamente con eso, que el pueblo es llevado cautivo, pues parecería todo sin esperanza, parecería todo terrible, ¿verdad? Que Jeremías solamente profetice lo malo que iba a suceder. Sin embargo, la introducción dice que Jeremías no solamente miró eso, sino que contempló también las gloriosas perspectivas que ofrecía el futuro. O sea, Jeremías miraba más allá del presente, más allá de ese cautiverio, más allá de esa desolación, de esa destrucción que iba a suceder a la ciudad de Jerusalén, al templo, al pueblo, al rey. Todo el reino de Judá iba a caer, pero entonces aquí vamos a ver que Dios da un mensaje de esperanza que va más allá de eso. Y eso está relacionado con la restauración. Por eso el título de nuestra lección dice profecía de restauración, que es en tres aspectos según el párrafo de la introducción. En primer lugar, dice que el pueblo de Dios sería redimido de la tierra del enemigo. El enemigo en este caso era la nación de Babilonia, y de esa nación el pueblo tenía que ser redimido. Iba a regresar de Babilonia. Babilonia también iba a ser castigada, lo que vamos a estudiar en esta mañana en la lección. En segundo lugar, dice que también iba a ser trasplantado de nuevo a Sión, un trasplante, así como una planta está plantada en un lugar, se lo saca de raíz y se lo pone en otro lugar, se lo trasplanta. Así el pueblo de Israel, que iba a estar durante 70 años, generaciones en Babilonia, que ya echó raíces en Babilonia, iba a ser quitado nuevamente de ahí de Babilonia y iba a ser trasplantado nuevamente a Sión, o sea, al lugar donde Dios había designado para que habite ese pueblo, que es en Jerusalén, ¿verdad? En la tierra prometida. Y por último dice, el Señor renovaría su pacto con ellos. Sabemos que ese pacto ya Dios había hecho con Israel, que sean obedientes. Ese pacto estaba basado en la ley de Dios, pero Israel había violado el pacto y es por eso que ese pacto quedó roto. Y no por Dios, sino por el pueblo. Pero el Señor estaba dispuesto a renovar ese pacto. Entonces, queridos hermanos, esa restauración es completa. No solamente es un aspecto físico, un aspecto gubernamental, sino que la renovación que Dios quería hacer era completa. Renovación del pueblo, de la ciudad, del santuario, de los servicios, del pacto, una renovación física, una renovación espiritual, una renovación civil. Todo eso es lo que quería hacer Dios. De la misma manera, queridos hermanos, esto lo podemos aplicar para nuestro tiempo. El pecado nos ha separado de Dios. Y también hay una profecía de restauración. Dios también quiere restaurar todo lo que el pecado ha dañado. Dios quiere restaurar de manera amplia, completa y total. Para eso es la buena nueva del Evangelio, ese mensaje esperanzador de que todo lo que el pecado ha dañado puede ser restaurado mediante la obra poderosa del renuevo, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que lo importante, hermanos, de esta lección histórica es que podamos sacar la lección para nuestra vida y lo podamos poner por obra. Ese es el reto para cada uno de nosotros. Ahora bien, hermano Eudis, coméntanos por favor cómo está distribuida la lección para esta oportunidad, por favor. Sí, hermano Darwin, la lección está distribuida en 3 puntos importantes. La lección tratará sobre la liberación y restauración. El primer punto, el primer subtítulo. El segundo será las promesas renovadas y finalizará con una lección de fidelidad. Ahí tendremos pues un ejemplo de una tribu, ¿no?, que es de vital importancia aprender de esa lección de fidelidad de ellos. Muy bien, entonces vamos a empezar ya por la primera parte, el primer subtítulo, liberación y restauración.
Todo esto en base a las profecías de Jeremías. El primer subtítulo, entonces, liberación y restauración. En la pregunta número 1, hermano Eudis, que va dirigida para usted, dice de la siguiente manera: ¿cómo describe el profeta Jeremías la liberación y restauración del pueblo de Israel? Tenemos el texto, ¿no? Ahí el texto de Jeremías, donde Dios habla y dice, haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Ha dicho Jehová. Entonces, y también habla de que Dios les salvará. En el versículo 10 dice, tú pues siervo mío, Jacob, no temas. O sea, las promesas que Dios le da de liberación, o sea, deberíamos aplicarlo también a nuestra vida, ¿no? O sea, lo que aconteció con el pueblo de Israel también es un mensaje para nuestro tiempo. Entonces, llevándolo a nuestra vida personal, como decía el pastor Darwin, que el pueblo de Israel estaba a punto de ser llevados cautivos a Babilonia. Estaba a punto de ser destruida la ciudad de Jerusalén físicamente, pero espiritualmente ellos ya se habían apartado ya de Dios. Ellos estaban adorando ídolos. Ya hemos visto en las lecciones anteriores cómo el pueblo se había apartado de Dios al punto que en cada esquina de su ciudad, en cada calle de sus ciudades había imágenes, habían otros dioses. Entonces, Dios les dice que se van a ir cautivos a Babilonia, pero también le da un mensaje de esperanza que les va a restaurar. Si nosotros personalmente nos hemos apartado de Dios, si nosotros estamos cautivos, esclavos de algún pecado, entonces el mensaje también es para nosotros. El mensaje que Dios le da a Jeremías, ¿no? Para que imparta al pueblo, dice que Él les salvará, les traerá de lejos, les volverá, y Jacob volverá, dice el texto, descansará y vivirá, tranquilo, y no habrá quien les eh, espante. El versículo 11, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones, las cuales te esparcí. Entonces vemos aquí que hay una promesa que Dios le dice que Él será el que lo va a restaurar. Él les da promesa de liberación. Primeramente, les va a liberar de la esclavitud de Babilonia, donde iban a estar por el espacio de 70 años, y también les iba a restaurar, como ya dijimos, físicamente toda su ciudad, todo su gobierno, el santuario, todo iba a ser restaurado, pero también iba a ser restaurado espiritualmente. O sea, iban a tener paz, iban a estar en comunión con Dios. Pastor Darwin, es interesante esa parte de que Dios, a pesar que nos hayamos ido tan lejos, nos hayamos envuelto en el pecado, pero Él nos promete que si nos arrepentimos, nos va a restaurar. Claro, claro, justamente el punto que tocaste, hermano Eudis, es muy interesante, ¿verdad? Aparentemente esta sentencia y la ejecución de la misma en relación al cautiverio y la destrucción de Jerusalén, humanamente lo podríamos tomar como algo ya definitivo, que ya el pueblo es desechado para siempre, pero no, es un medio de disciplina y por eso que para que el pueblo no se vaya con esa idea de que Dios ya lo desechó para siempre, es que antes aún que se cumpla la destrucción, junto con la profecía de juicio y sentencia está la profecía de restauración, para ver que no era un asunto definitivo, sino que era un medio que Dios en su inmenso amor estaba permitiendo para que el pueblo reflexione. Entonces, junto con eso estaba el mensaje de restauración. Hermano Eudis, hay un punto importante ahí en la lección, coméntanos por favor. ¿La promesa solamente era para el pueblo de Judá, para las 2 tribus? ¿O también era la promesa para las 10 tribus? Coméntanos al respecto, por favor. Sí, ese punto es interesante, ¿no? Porque ya que este es un texto que los que estudian las profecías
especialmente la escatología, cogen muchos para aplicar y decir que Jerusalén o Israel literal va a ser renovado, porque el texto dice, no, dice Israel y Judá. Dios promete tanto a Israel y a Judá, pero bien sabemos que cuando Jeremías estaba profetizando, Israel ya había sido destruida y ya estaba invadido por los asirios. Y él estaba hablando para Judá, porque Judá aún iba a ser llevado cautivo a Babilonia. Sin embargo, la promesa de restauración también es para Israel. Entonces, este texto se aplica no al Israel literal que hoy tenemos en la Palestina, sino al Israel espiritual, ya cuando Dios pueda restaurar a su pueblo en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén. Ahí es donde todo Israel será restaurado, pero también de una forma individual también se refiere al Israel literal, ¿no? Pero ya no como nación, ya no como pueblo. Eso es lo que se podría rescatar ahí sobre ese texto de Israel y Judá, Pastor Darwin. Si usted tiene algo más que comentar sobre ese punto. Claro, claro, sí, es tal como tú lo decías, ¿verdad? El pueblo visible de Dios en esos días ya no era las 10 tribus, sino era el pueblo de Judá, pero sin embargo había la oportunidad para que algún personaje, algún israelita de las 10 tribus que quería volver, también la promesa era para él, ¿verdad? O sea, quizás ya no como pueblo las 10 tribus, pero sí de una manera individual ellos podían también acogerse a esta promesa, ¿verdad? Porque el mensaje de salvación es para todos, ¿no? Sin embargo, siempre Dios tiene un pueblo visible, un pueblo organizado, y en esos días era el pueblo de Judá. Las 10 tribus ya no era el pueblo visible, y ya había sido llevado cautivo y había sido desechado ya porque era un pueblo completamente rebelde. Pero de manera individual había oportunidad para cada uno de ellos. De la misma manera, hermano Eudis, hoy en día Dios tiene un pueblo, su iglesia de Dios en esa tierra, pero también tiene ovejas en otro redil, y el mensaje también es para ellos que puedan venir al Señor, ¿verdad? Entonces, y en conclusión, esta pregunta número 1, hermano Eudis, es una promesa de restauración, y de eso nos habla la nota, ¿verdad? Que Dios dice quería hacer volver la cautividad de Judá, la cautividad de Israel, y edificaros como al principio. De eso es restaurar, ¿verdad? Reformar, volver a formar conforme era al principio. Dios quería limpiarlos de toda su maldad con que pecaron contra Él, y Dios dijo, perdonaré todos sus pecados. A eso estaba dispuesto Dios, hermano Eudis, a limpiar al pueblo de toda su maldad y a perdonar sus pecados. Queridos hermanos, esa misma oferta, esa misma promesa está disponible para nosotros en la actualidad. Dios quiere limpiarnos de toda maldad, quiere perdonar nuestros pecados, quiere volver a formarnos, quiere restaurarnos, que podamos aceptar esta oferta que Dios nos está ofreciendo. Pasamos a la pregunta número 2 y habla de algunas señales. ¿Cuáles son algunas de las señales específicas y promesas de restauración que Dios ofrece para el regreso del exilio y la restauración de la tierra prometida? Pastor Darwin, Amén. ¿cuáles son esas señales? Interesante, ¿no? Entonces, la promesa era que iban a estar, si bien cautivos durante 70 años, pero sin embargo iban a regresar, pero iban a pasar varias generaciones, y entonces probablemente la fe se iba a extinguir, y quizás creer que iban a regresar de una nación extranjera en la cual eran vasallos, quizás era un poco difícil humanamente hablando. Pero Dios había prometido que iban a regresar, y para eso le va a dar señales específicas, dice, y promesas de restauración para que ellos crean que realmente la palabra del Señor sí se va a cumplir, que ellos iban a regresar. ¿Cuáles eran esas señales? De acuerdo al versículo, nos dice, empieza diciendo ahí en Jeremías capítulo 30, versículo 16 al 18, pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Entonces ahí tenemos
la primera señal, hermano Eudis, ¿no? Nos dice entonces que serán consumidos los que te consumen. La pregunta es, ¿quiénes fueron los que consumieron al pueblo de Israel durante 70 años? Los que desolaron el templo, los que llevaron cautivo al pueblo de Dios, son los babilonios. Entonces la señal que el pueblo del Señor iba a ser liberado era que ese instrumento que Dios había usado para castigar a Israel, que era Babilonia, Dios le estaba dando la oportunidad para que Babilonia se arrepienta, pero no se arrepiente, y así como Babilonia castiga a Israel, así Dios iba a levantar un pueblo que iba a castigar a Babilonia, y ese pueblo eran los medos y los persas. Entonces ahí se cumple, ¿no? El que espada mata, a espada morirá. Los babilonios llevaron cautivos a los judíos, ahora los babilonios también van a ser consumidos. Esa era la señal. Entonces, el día que los israelitas vean que sus enemigos, los que le habían llevado cautivos, eran también castigados, era una señal que estaba pronta su liberación. Y así fue, ¿no? Sabemos nosotros lo que sucedió. Sabemos que vinieron los medos persas y conquistaron a Babilonia. Entonces esa era una señal, la señal que ellos estaban esperando, ¿no? Que los que le habían consumido a ellos también eran castigados. Entonces ellos sabían que su liberación estaba cerca. Lo mismo sucedió en el tiempo de Jesús. Él dio una señal, ¿no? Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. Y para los últimos días también, queridos hermanos, Dios secará las aguas del río Éufrates. También castigará a Babilonia, para que de esa misma manera nosotros sepamos que nuestra liberación está cercana. La historia se repite, ¿no? Entonces Dios juzgó a los enemigos de Israel, a los babilonios, y iba a liberar a su pueblo. Iban a ser llevados cautivos, así como ellos llevaron en cautiverio a Judá, ellos también van a ser llevados cautivos. Pero también nos dice ahí la pregunta, no solamente la señal, ya vimos la señal, pero también nos dice la promesa. Dice, volveré los cautivos, tendré misericordia. Entonces la promesa es que iban a regresar del exilio. Y esto sabemos que sucedió así como hubo 3 deportaciones, hubo 3 regresos, ¿verdad? 3 decretos. El decreto de Ciro fue el primero, luego el decreto de Darío y el decreto de Artajerjes. Entonces los que fueron llevados en exilio regresan, quizás no lo mismo, pero sí los descendientes. La ciudad será edificada, el templo será asentado. Entonces estaba profetizando en detalle la promesa de que la ciudad que había sido dejado en ruinas por los babilonios iba a ser reconstruida, y el templo también, el lugar sagrado donde se manifestaba la gloria de Dios, también iba a ser reconstruido, y eso se cumplió, hermanos, con Zorobabel, ¿no? Con el templo de Zorobabel. Dice más, los reuniré de todas las tierras. Hermanos, los judíos habían sido dispersos por diferentes partes del mundo, y entonces de donde se encuentren, ellos tenían que regresar. Entonces el pueblo disperso iba a ser reunificado de diferentes partes del mundo. O sea, no es que solamente fueron llevados a Babilonia, fueron esparcidos por diferentes partes del mundo, pero de allí la promesa era que iban a regresar. Dice, les daré un corazón y un camino. El problema del ser humano es su corazón. La Biblia dice que perverso es el corazón más que todas las cosas. Por eso la promesa era no solamente física, sino también espiritual. Dios les iba a transformar, les iba a cambiar, iba a renovar el pacto. Pondré mis leyes en sus corazones, les daré un nuevo corazón, un camino, o sea, un modelo por donde andar, un ejemplo por donde ir, una ruta que deben seguir. Dios cumplió esa promesa, y vamos a ver que el pueblo, aún a pesar de eso, también siguió en desobediencia. Este es un llamado también para nosotros. Dice, haré con ellos pacto eterno, ¿verdad? Ese pacto que había sido quebrantado, el Señor estaba dispuesto nuevamente a renovar ese pacto. Y hermanos, y muchas veces también nosotros le fallamos a Dios, por eso que es necesario que renovemos nuestro pacto con Él. Por último dice, los plantaré en esa tierra de todo mi corazón y alma. Plantar, o sea que Dios quería establecer a su pueblo de una manera definitiva, de una manera firme en la tierra que había prometido a Abraham,
y que era la promesa para toda su descendencia, pero que por la desobediencia, pues tienen que ir a otra tierra, pero si son obedientes, entonces iban a ser afirmados para siempre. Queridos hermanos, estas mismas promesas, el Señor también está dispuesto a hacerlo con cada uno de nosotros. Si es que nosotros, apreciados hermanos, abrimos nuestro corazón, si es que nosotros estamos dispuestos a volver, el Señor también está dispuesto a poder cumplir esa promesa en cada uno de nosotros, porque lo interesante, como siempre decimos, no es solamente estudiar la lección de manera histórica, sino aplicándolo para nuestra vida diaria. Hermano Eudis, entonces, cuando uno está pasando por momentos difíciles en la vida, ha perdido un ser querido, algún fracaso, uno necesita consuelo, ¿verdad? Uno necesita que una palabra de aliento. Entonces, en ese momento el pueblo de Israel iba a pasar un momento tan difícil y a través de esto el Señor le está brindando consuelo. ¿Qué nos podrías decir al respecto, hermano Eudis? ¿Será que Dios también nos da consuelo en estos días? Claro, Dios nos siempre está atento, como dice la Escritura, ¿no? Él hasta nuestros cabellos lo tiene contado, ni una hoja de un árbol se cae si no es por su voluntad. Entonces, a pesar que nosotros pensemos que Él no está pendiente de nuestras cosas, nuestros problemas, pero no es así. Dios siempre está pendiente. Todos los mundos, todos los seres no caídos, ¿no? Todo dice que están atentos a nuestros quehaceres, a nuestras dificultades, a nuestras necesidades y están dispuestos a suplirlo. Solamente necesitan que nosotros alcemos los ojos al cielo. Y Pastor Darwin, yo me preguntaba, ¿no? Ahí donde la pregunta que iba respondiendo, que ellos iban a ser restaurados. La pregunta es, pero había una condición también, ¿no? Porque ellos tenían que volver a Dios allá en Babilonia, o ¿cómo era? Tenían que regresar, primero Dios les iba a regresar y ellos recién confirmar el pacto, ¿no? El pacto con su pueblo, poner la ley en su corazón nuevamente. Porque vemos que Israel o Judá hasta ese tiempo llega ya totalmente apartado de Dios. Pero ya cuando se va a cumplir los 70 años, ¿cómo fue la relación entre ellos y Dios, Pastor Darwin? Claro, Esteo dice, en todo tiempo el pueblo del Señor ha sido rebelde, desobediente, pero en todo tiempo Dios también ha tenido un remanente y es por amor a ese remanente. Cerca de cumplirse los 70 años, recuerda Eudis, ahí tenemos a Daniel, ¿verdad? Un hombre conforme el corazón de Dios, muy amado de Dios, y él comienza a interceder por el pueblo, ¿no? Y él justamente pensaba que los 70 años se prolongaban y él intercede por el pueblo. Entonces Dios ha tenido un remanente en los días de Esther, ahí está Mardoqueo. En todo tiempo Dios ha tenido fieles los amigos de Babilón, de Daniel en Babilonia. Creo que el pueblo del Señor hizo en tiempo de guerra lo que no hizo en tiempo de paz. Fue una luz para Babilonia, la presencia del pueblo allí en la corte de la nación más poderosa del mundo, a Mardoqueo también en el palacio, a Esther. El pueblo del Señor ha sido una bendición y creo que aprendieron la lección, ¿no? Aprendieron a ser obedientes. Vemos que en medio de la idolatría reinante, los tres amigos de Daniel no se postraron ante la imagen. Entonces yo creo que sí aprendieron la lección, se volvieron a Dios y Dios también les regresa a la tierra, ¿verdad? Y vemos los que regresan pues eran hombres fieles al deber, como tenemos ahí a Esdras, a Nehemías, a Zorobabel, hombres pues que no se compraban, no se vendían. Entonces, obviamente todo perdón que Dios está dispuesto a darnos es condicional. Dice, si te arrepientes, el Señor está dispuesto a poder perdonarnos. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea que la restauración y el perdón no es automático, hermano Eudis, sino es condicional. Siempre hay una condición y la condición es el arrepentimiento, la confesión. Que abramos nuestro corazón porque nosotros no podemos arrepentirnos por nosotros mismos, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, hermano Eudis. Vamos a pasar ya a la segunda parte de nuestra lección. Segundo subtítulo dice, promesas renovadas. Ya veníamos diciendo que no solamente era la renovación física
civil del pueblo, sino también una renovación espiritual. ¿Y cuáles son esas promesas renovadas? Vamos a ver la pregunta número 3. ¿Cuál era la situación angustiosa del profeta Jeremías cuando Dios le habló por segunda vez? Ahora vamos a ver que esta profecía que Dios le da, vamos a ver cuál era la situación de Jeremías, en qué situación se encontraba. ¿Por qué? Porque para entender la situación espiritual del pueblo, para entender la causa de este castigo, entonces vamos a ver ahora cuál era la situación del pueblo, hermano Eudis. Y el texto bíblico nos dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez cuando él aún preso en el patio de la cárcel. Y dice que era la cárcel, la casa del rey de Judá, ahí donde lo encarcelaron a Jeremías. Dios lo habla por segunda vez, pero ¿en qué situación estaba el mensajero de Dios? O sea, a pesar de que Jeremías escuchaba la voz de Dios, usted habló un poco ahí de Daniel también, ¿no? Cuando él ve la señal, que la señal era la destrucción de los babilónicos por los medos y los persas, pero a pesar de que él ve la señal, la profecía cumplida, también siente un poco de temor, porque él pensó que el tiempo se alargó cuando le habla de las 2300 tardes y mañanas, ¿no? Él pensó que se va más allá el cautiverio. Igual Jeremías también vía, ¿no?, las señales, ya que Babilonia venía a destruir a Jerusalén, a Judá, pero él estaba angustiado. O sea, él también en la cárcel estaba oprimido físicamente, estaba siendo torturado. Siempre los mensajeros de Dios han sufrido diversas dificultades, ¿no? A veces sales a la calle, por ahí te insultan, te miran mal, y como dicen la carta a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces Jeremías está en una situación angustiosa, una situación triste. Tal vez pensaba que Dios lo abandonó, que ya no hay mensaje de esperanza, no hay mensaje de Dios, no hay palabra de Dios para la situación en que estaba. Y en esas circunstancias, Dios le habló, Dios le da un mensaje. Así que si nosotros, ¿no?, trayendo a nuestro tiempo, pasamos por las mismas circunstancias de Jeremías, tal vez pensamos de que nuestro mensaje no es escuchado. Hablamos a las personas, a nuestros vecinos del evangelio de Dios, pero por ahí nos sentimos que ni Dios tal vez nos acompaña en nuestro mensaje, como si cayera en oídos sordos. Pero Dios nos da un mensaje también de esperanza, ¿no? Y nos dice, sigue predicando, echa tu pan sobre las aguas. A Jeremías también lo habla, mira, le dice ahí el texto, el versículo 2 de Jeremías 33. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es interesante porque Dios se presenta aquí y utiliza 3 veces el nombre Jehová. Él dice, el que hizo la tierra, Jehová que hizo la tierra, o sea, lo lleva a Jeremías, ¿no? A decirlo, mira, yo he creado toda la tierra, ¿por qué estás desconfiando? Yo soy un Dios creador. ¿Qué más? Jehová, el que formó para afirmarla, lo afirmó la tierra, afirmó los cimientos de la tierra, y nuevamente menciona Jehová. Y Jehová es su nombre. O sea, Dios se presenta, podemos decir aquí, ¿no? Con las 3 personas de la divinidad, ¿no? Jehová el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces él está diciendo, mira, todos nosotros te estamos apoyando, estamos aquí para ayudarte a llevar este mensaje. No pienses tal vez en huir, no pienses en escapar de la misión que te estamos mandando, sino clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Entonces, es un mensaje también para nosotros. No podemos tener confianza en otra persona. A veces se ha escuchado, ¿no?, que clamamos tal vez a otros medios para poder solucionar nuestras angustias, nuestras dificultades, pero Dios nos dice, clama a mí y yo te responderé.
Eso es, Pastor Darwin, con relación a la situación, a las circunstancias angustiosas que se encontraba el profeta Jeremías. Claro que sí, hermano Eudis, y como decíamos en la pregunta anterior, Dios manda consuelo, ¿verdad? Porque Jeremías era el primero que estaba sufriendo a causa de la apostasía. Injustamente estaba encarcelado, pero aún en esa situación difícil, Dios se le presenta y le da el mensaje: clama a mí y yo te responderé. La nota también de la pregunta nos habla más de los detalles del sufrimiento de Jeremías, ¿no? Dice que fue llamado a beber la copa de la tribulación y la tristeza, ¿verdad? ¿Cuánto de nosotros también que le servimos a Dios de una u otra manera tenemos que pasar por esta copa, ¿verdad? Pasar por estos momentos y beber de la copa de la tribulación y la tristeza, ¿verdad? Pero en ese momento de dolor no olvidemos, hermanos, que Dios está con nosotros. Así como Dios estuvo con Jeremías, Dios también está con sus siervos en toda época de la historia de este mundo. Dios nunca ha abandonado. Y para esta última dispensación, para estos 2000 años de cristianismo, Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es por eso que Jeremías se consolaba. Él decía: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, ¿verdad? Entonces él confiaba en la fidelidad de Dios. Grande es tu fidelidad. Dios no la abandonaba a su siervo en el momento de prueba más severa. De la misma manera también no nos abandonará a nosotros. Encontraremos la oposición quizás del mismo pueblo, como lo encontró Jeremías, pero nosotros tenemos que tener esa seguridad, como dijo Pablo: yo sé en quién he creído, ¿verdad? Y tenemos que Amén. sufrir por la causa de Cristo. Si a Cristo, el Maestro, le trataron así, cuánto más a su pueblo. Y Jesús dijo: cuando pasen por estas cosas, siéntase bienaventurados, porque así trataron a los siervos, los profetas que fueron antes de ustedes, y así trataron a Jesús. Por eso que los discípulos, cuando fueron azotados, ellos se sintieron gozosos de ser tenidos por dignos de padecer por causa del nombre, por padecer igual que su maestro. Bueno, en la teoría esto parece bonito, pero cuando nos toca quizás pasar por la práctica, quizás no es tan halagüeño, ¿verdad? Pero si tenemos la fe fija en Cristo Jesús, soportaremos esto que sufrió también el profeta Jeremías. Que Dios nos ayude, hermanos, a cada uno de nosotros. Vamos a continuar entonces, hermano Eudis. ¿A qué pregunta pasamos ya? Sí, nos vamos a la pregunta número 4. Y dice así: ¿cómo confirmó Dios la promesa renovada y la venida del Mesías prometido? ¿Quién restaurará todas las cosas que el pecado ha arruinado, incluyendo el retorno de Judá e Israel de su cautiverio? Gracias, hermano Eudis. Es interesante que Dios quería arreglar la situación de la humanidad no solamente de manera temporal, porque si bien el cautiverio de Judá por los babilonios fue terrible y fue grande, fue desastroso, hay un cautiverio aún más terrible que la humanidad, que el pueblo de Dios ha sido llevado. Es el cautiverio al pecado, ¿verdad? El pecado esclavizado también a la humanidad. Y así como Dios estuvo dispuesto a libertar al pueblo judío de la cautividad babilónica, así nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a poder libertarnos de la cautividad del pecado. Y Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y justamente la promesa que se le da a Jeremías es una promesa de restauración más allá de la liberación del yugo babilónico. Es una liberación del pecado. Para eso iba a venir nuestro Señor Jesucristo, a libertar no solamente al Judá literal, sino a toda la humanidad. El sacrificio de Cristo al venir a esta tierra hace una provisión para que toda la humanidad tenga el acceso a la libertad. Por eso que ahí la promesa en Jeremías capítulo 33, versículo 14 al 16, dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia
y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Qué hermoso. Ahí está la promesa, entonces, un renuevo de David. Como le digo, Dios no solamente quería restaurar a su pueblo de manera temporal, sino de una manera permanente, una manera espiritual. Para eso tuvo que venir nuestro libertador, que no vino, queridos hermanos, como un gran conquistador como Napoleón o como Alejandro Magno o como Ciro o cualquier otro libertador. Claro, Ciro sí vino y castigó a Babilonia, pero Jesús, el ungido, él viene a conquistar con la fuerza del amor. Él no disparó una flecha, no disparó un cañón, un arma de fuego, ni siquiera lanzó una piedra. Él conquistó al mundo con la fuerza del amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que ese Hijo unigénito dé su vida, derrame su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y de esa manera dice que arrebató las llaves de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. El que tenía el imperio de la muerte era Satanás, el diablo. Él era el que nos tenía en cautiverio, pero Jesús vino y lo derrotó por medio de la muerte, por medio de su obediencia perfecta y su muerte vicaria en la cruz del Calvario y su resurrección. Él nos da la verdadera libertad, y eso está profetizado. Aquí Jeremías está profetizando, aquí no dice: haré brotar a David un renuevo de justicia. Jesús viene de la simiente de David según la carne. Ahí en el cuadro podemos ver que dice que esa frase, haré brotar a David un renuevo de justicia, representa el anuncio del Mesías, descendiente de David. El apóstol Pablo dice que Jesús es del linaje de David según la carne, ¿verdad? Qué interesante, ¿no? Porque Jesús viene de esa genealogía. Cuando vemos la palabra del Señor, vemos que es de ese linaje. Es interesante que lo que se estaba, por así decirlo, dañando con el cautiverio babilónico, se estaba interrumpiendo el reinado de los reyes, porque el último rey de Judá es Sedequías. Cuando ya es llevado cautivo todo Jerusalén a Babilonia, Jerusalén se queda sin rey. Pero, queridos hermanos, viene un rey del linaje de David, porque los reyes eran del linaje de David, y nuestro Señor Jesucristo, y Él viene a reinar con justicia. Los reyes de la antigüedad de Judá, como Sedequías, Joacim, todos esos reyes habían reinado con injusticia, no habían hecho juicio, habían sido criminales esos reyes, pero iba a venir un renuevo justo de David, y dice que iba a ser ese renuevo: hará juicio y justicia en la tierra. Y Jesús vino en esta tierra a hacer justicia. Él llamó a las cosas por su nombre, queridos hermanos. Él llamó al pecado, pecado. A lo que tenía que ser juzgado, Jesús juzgaba. Lo que tenía que ser reprendido, Jesús reprendía. Y lo que tenía que ser perdonado, Jesús perdonaba. No hacía acepción de personas. Él comió aún con los publicanos, con los pecadores, con las rameras. Jesucristo estuvo dispuesto a hacer justicia a todo ser humano. Y queridos hermanos, y eso era lo que los reyes no hacían en la antigüedad. Pero el renuevo justo de David, que es nuestro Señor Jesucristo, Él vino a hacer esa obra que los reyes no habían podido hacer. Por eso dice: Judá será salvo y Jerusalén habitará segura. Y se llamará, dice, Jehová justicia nuestra. Qué interesante ese nombre que se le da. Lo que los reyes, lo que los profetas, sacerdotes y lo que el pueblo no había podido hacer de alcanzar la justicia, Jesucristo vino y lo alcanzó. ¿Y cómo alcanza a Jesús esa justicia? Obedeciendo perfectamente la ley de Dios. Desde que Él nace sin la menor mancha de pecado, dice la inspiración. Nació santo, perfecto, apartado de los pecadores. Se mantuvo santo durante sus 33 años de vida, se mantuvo santo. Y fue santo aún en su sepultura. La Escritura dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. No se corrompió. No hubo corrupción en Jesús. Él es la justicia perfecta y perpetua. La ley que exige justicia perfecta y perpetua. Perpetua significa siempre, ininterrumpido. Nosotros a veces alcanzamos justicia quizás los sábados. Ni aún ahí. Siempre estamos quizás con la mente pensando mal las cosas. Somos pecadores, apreciados hermanos, no somos perfectos. El único camino
La única verdad, la única fuente de vida es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual nosotros podamos tener la justicia perfecta y perpetua. Únicamente Jesús lo alcanzó. Y para que nosotros tengamos la justicia, tenemos que aceptar a Jesús, porque la justicia está personificada en Cristo. Al recibir a Cristo, recibimos la justicia y de esa manera Él nos cubre con el manto de su justicia y podemos decir, así como dijo Jeremías, así como dijo el pueblo de Israel, Jehová, justicia nuestra. Jesús puede ser mi justicia. Jesús quiere ser tu justicia. Si es que lo aceptamos por la fe, somos declarados justos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Únicamente la justicia de Cristo, queridos hermanos, nos da nuestro derecho al cielo. En ese manto perfecto no hay ni un hilo de invención humana, ni siquiera una hebra, nada. No hay ninguna obra, ningún mérito que nosotros podamos hacer, ni antes de ser justificados, ni después de ser justificados, para que nos dé derecho al cielo. No es que yo voy a guardar el sábado, voy a dar mi diezmo, voy a dejar de comer esto, voy a vestirme así, para tener derecho al cielo. Y va a decir, mira Dios, estoy haciendo esto y por eso tienes que salvarme. No, hermano, ese es un engaño. Nosotros guardamos el sábado, damos nuestro diezmo, practicamos la reforma pro salud. ¿Qué más? El matrimonio y todas las ordenanzas de la iglesia por amor, en gratitud a lo que Jesús ha hecho por nosotros, pero eso no es medio de salvación. Sí nos ayuda a mantener ese manto impecable, sí. Por eso dice, retén lo que ya tienes para que ninguno tome tu corona. Pero nunca, nunca pensemos, hermanos, que nuestras obras también son una causa de salvación. No, únicamente la justicia de Cristo es la causa de nuestra salvación. Jehová, justicia nuestra. ¿Qué nos puede decir al respecto, hermano Eudis? Qué bonita promesa de este libertador que el Señor había prometido. Jehová, justicia nuestra, hermano Eudis. Sí, pastor, muchas veces pensamos de que tenemos que hacer esto o aquello, ¿no? Para poder tener justicia en nuestra propia persona, pero es claro la Biblia cuando dice Jehová, justicia nuestra, o sea, Jesús es nuestra justicia. Y al aceptarlo a Él nos cubrimos con ese manto de justicia y no somos salvos por obras. Está Amén, claro hermano ahí el Eudis. texto. Por eso, mira, dice aquí la nota, esta partecita. Como la música más dulce, dice, estas promesas de liberación caían en oídos de aquellos que eran firmes en su adoración de Jehová, como la música más dulce. Así también, hermano Eudis, para nosotros esta promesa de liberación de Jehová, justicia nuestra, cae a nuestros oídos como la música más dulce. Ese es el mensaje que se predicó en Minneapolis en 1888. Cristo nuestra justicia. Es el mensaje que predicó el gran Lutero, ese es el mensaje que predicó el apóstol Pablo y este es el mensaje que llenará toda la tierra con la gloria de Dios, la justicia de Cristo que lo obtenemos por fe, únicamente por fe, solo por fe, como dijo el gran Lutero. Esa justicia, esa justificación lo alcanzamos solamente por la fe y no por las obras. Entonces, eso significa que ya no debemos hacer las obras, nada que ver, ese es otro engaño. Debemos hacer las obras, pero por amor, en resultado de que ya hemos creído en Cristo, hemos sido justificados, por amor debemos guardar todos esos mandamientos y lo vamos a hacer con alegría, con gozo, porque sabemos que Jesús nos ha perdonado, nos ha justificado y de ahí en adelante guardaremos la ley. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Que el Señor nos ayude a entender este evangelio bendito, este equilibrio entre la ley y el evangelio, hermano Eudis. Vamos a pasar entonces ya a la pregunta número 5 y vamos a ver un ejemplo de fidelidad, una lección de fidelidad. Y vamos a ver una familia, un grupo de personas, hermano Eudis, que se mantuvo fiel a Dios. ¿De qué familia estamos hablando? La pregunta 5 dice entonces, hermano Eudis, ¿cómo demuestra la familia de los recabitas su fidelidad a través de su obediencia a los mandamientos de su padre Jonadab? Entonces aquí vamos ya por el lado de la santificación, ¿no? Porque como usted venía hablando sobre la justificación, que en Cristo somos salvos, y cuando aceptamos esa justicia,
sí o sí va a tener efecto. O sea, aceptar a Cristo no es solamente de palabras, si lo aceptamos de corazón, sí o sí tiene que haber obras, actos de fidelidad. Y aquí hay una tribu que estaba dentro del pueblo de Israel que va a manifestar mejor fidelidad a su mandato o al cometido que los israelitas, que el mismo pueblo de Dios. Entonces dice que los recabitas era una tribu que eran descendientes de Recab, ¿no? Una tribu dice que eran ceneos. Y también el suegro de Moisés, algunos comentarios, también era de esa tribu de los ceneos. Dice que los recabitas eran nazareos de por vida. Entonces aquí bien vemos la prueba. ¿Cuál era la prueba? Ahí en el texto de Jeremías lo viene hablando, ¿no? Lo vamos a relatar un poco, que Jeremías es mandado por Dios a traer a esa tribu, a los integrantes, lo trae a la casa de Jehová y ahora lo pone al frente, vino para que ellos puedan tomar, sabiendo de que ellos estaban prohibidos consumir esas bebidas, mayormente el vino. Eh, y ellos, a pesar de que fue el profeta de Dios que le trajo el vino para que puedan aprovecharlo, para que puedan tomarlo, ellos dijeron, no, no vamos a participar porque nuestro Padre nos ha dicho, nos ha aconsejado que nosotros y toda nuestra descendencia, todos nuestros hijos, nuestras esposas, no participemos de vino, no tomemos vino. Entonces ellos demuestran ahí la fidelidad, la obediencia que tenían a los consejos que lo había dado su padre. Entonces, eso es lo que la pregunta dice, ¿cómo demuestran la familia de los recabitas la fidelidad? A través de su obediencia. Se mantuvieron firmes a sus creencias, firmes a sus principios, a pesar que estaban en una circunstancia comprometedora, porque fue Jeremías, el profeta enviado del cielo, y yo creo que los recabitas consideraban a Jeremías que era la voz de Dios, y lo manda, lo lleva, ¿no? A la casa de Jehová, y lo dice, tomen acá, le estoy sirviendo vino. Y ellos dijeron, no, ahí nomás, porque nosotros nos va a disculpar, ¿no? Tal vez con todo respeto, profeta Jeremías, pero nosotros no vamos a participar. ¿Por qué no van a participar? Porque nuestros padres nos han aconsejado que no lo hagamos. Entonces, eso es un acto de fidelidad, ¿no? A pesar que trayendo a nuestro tiempo, nosotros podemos estar en circunstancias comprometedoras, queriendo esto tal vez de que seamos tentados, ¿no? A participar de algún alimento incluso que es prohibido para nuestros principios, entonces ahí se prueba la fe, la fidelidad. Y ellos fueron probados ahí, pero se mantuvieron firmes. Y Dios les trae ahí por un propósito, Pastor Darwin. Claro que sí, hermano Eudis. Dios quería hacer ver el contraste entre el pueblo y que estaba mostrando como ejemplo a estos recabitas para mostrar la diferencia, ¿no? De cómo este pueblo había sido obediente a su padre y Dios también era un padre, también tenía un hijo que era Israel, que era Judá, pero este hijo era más desobediente. Los recabitas eran obedientes a la orden de su padre. Su padre Jonadab les había dicho, no, no beban vino. Y ellos, pues como tú lo enfatizaste bien, ¿no? Viene Jeremías, el siervo de Dios, y le dice, tomen vino. Pues ahí hay una encrucijada, una disyuntiva, ¿no? Una lucha de poderes. Por un lado, la orden de su padre que le dice, no tomen vino. Y por otro lado, la orden del siervo de Dios, pues si lo hubiese dicho un pagano, obviamente lo iban a rechazar. Pero acá le dice un siervo de un enviado de Dios, un profeta, tomen vino. Me imagino que le dice, no, no les estoy probando, solamente tomen vino nada más. Yo soy un siervo de Dios, tómenlo, ¿no? Entonces quizás ellos hubiesen podido decir, excusarse, no, bueno, pues no tengo la costumbre, pero el siervo de Dios y ya que el siervo de Dios me lo pide, ¿quién somos nosotros para desobedecer la Para orden de quedar bien Dios? también Claro. como para quedar bien, Jeremías también. Exactamente, por quedar bien con Jeremías, hubiesen dicho, pues una excepción, ¿no? Una excepción una vez a las 500 no hace daño, ¿no? Bueno, hubiese habido muchas maneras de justificar, ¿no? Pero ellos, Claro.
fueron leales, dijeron no, no, Jeremías, como tú dices, no, con respeto, no, discúlpanos, pero tenemos una orden de nuestro padre de nunca tomar vino y no lo vamos a hacer, no porque nos caigas mal tú o porque te desobedezcamos, no, sino que tenemos un principio y no lo vamos a transgredir. Nos hace recordar, hermano Eudis, a Daniel y sus compañeros, ¿verdad? Que también, dice, prefirieron no contaminarse con la comida del rey. Tenemos también a los amigos de Daniel ante la estatua de Nabucodonosor, prefirieron morir antes de arrodillarse ante esa imagen. O sea, esa es gente de principios, hermano Eudis. No sé si tú como joven has tenido esas experiencias, personalmente sí, con mis amigos de la secundaria. Ellos alguna vez intentaron también hacerme tomar un licor, aunque sea un poquitito, decían, como prueba de la amistad. Pero es interesante, cuando uno tiene principios, pues sabe que Dios lo ve en todo lugar donde esté, no solamente en público, en lo más secreto Dios es testigo. Y entonces si somos negligentes, somos descuidados o traicionamos nuestros principios, pues no merecemos confianza, ¿verdad? No merecemos confianza, porque el que va en contra de su conciencia, dijo Lutero, no es digno de un cristiano ir en contra de su conciencia. Así que, queridos hermanos, de esa manera también es un llamado para nosotros a que seamos leales a nuestros principios, hermanos. Y hay otro detalle, hermano Eudis. Coméntanos, ¿la fidelidad de los recabitas era solamente en cuanto a beber vino? ¿En qué otro aspecto ellos debían ser leales? En cuanto, por ejemplo, teniendo en cuenta su morada. ¿Podían ellos habitar, hacer su casa? ¿De qué material tenían que hacer su casa? ¿Cuál era la especificación que les había dado su padre? Él les había dicho que no vayan a edificar, ¿no? Sino que hagan carpas. Y, y según vemos, ¿no?, la tradición, porque un pastor he escuchado a que decía que Dios había mandado que llenen la tierra, ¿no? Y llenar la tierra es hacer carpas, moradas de un piso, pero ya hacer de 2 pisos ya no estamos llenando la tierra. Bueno, era un pensamiento, pero el mandato aquí para los recabitas era que no vayan a construir y también sobre la agricultura, ¿no? Que no vayan a plantar, que no vayan ¿Por qué? Porque ellos no pensaban tal vez en la comodidad, en tener unos tremendos edificios, unos tremendos sembríos, no pensaban tanto en la prosperidad, lo que ellos eran fieles a lo que Dios les había mandado, lo que su padre lo había mandado, ¿no? Y eso puede traer una enseñanza también para nosotros, Pastor Darwin, ¿no? Eso de no edificar, de no plantar, ¿cómo nos podría enseñar a este tiempo? Sí, hermano Eudis, es interesante que, bueno, dice que la voluntad de Dios es que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. Dios quiere nuestra prosperidad, o sea, el tener dinero, el tener edificaciones no es el problema, ¿verdad? Abraham fue un hombre millonario, Job y muchos otros personajes en la Biblia. Pero el asunto está el amor al dinero, que es la raíz de todos los males, ¿verdad? Entonces, cuando vivimos afanados y no le damos tiempo a Dios, ahí es el problema. Pero vemos el caso de Abraham, un empresario que tenía 1000 criados a su cargo. Dios le llama, dice, anda a tu hijo, sacrifícamelo a 3 días de camino, o sea, 3 días de ida, 3 días de vuelta, más el sacrificio, eran una semana. ¿Qué hubiésemos dicho nosotros? No, Señor, tengo 1000 criados, ¿quién se va a hacer cargo? Pues ponemos pretextos, o sea, el asunto está cuando ponemos a nuestros negocios, a nuestra empresa, a nuestras edificaciones, nuestros plantíos sobre Dios. Ahí viene el problema. Entonces, así como los recabitas que quizás priorizaron su vocación, priorizaron su misión, la naturaleza de su llamado, ante todas las cosas nosotros también prioricemos. Busque en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Aplicándolo ya para el tiempo futuro, la sierva del Señor dice que la voluntad del Señor que en estos días vivamos también en el campo, ¿verdad? Así que recordamos eso a nuestros hermanos, de la ciudad al campo. Hay un libro de Elena White, de la ciudad al campo, para que de esa manera podamos nosotros estar en mejor contacto con el Creador, debido a que las bulliciosas ciudades se han vuelto en un foco de inmoralidad. Que Dios nos ayude entonces a tener en cuenta eso. Entonces, hermano Eudis, en resumen, esa pregunta, la nota dice que los recabitas son un símbolo de
obediencia, ¿verdad? A través de esto Dios quería dar una señal, Dios quería dar una lección objetiva, práctica de cómo se distanciaba el pueblo de los recabitas, ¿no? Era podríamos decir, un contraste muy Contraste. marcado, con polos completamente opuestos, ¿no? Los recabitas tan leales, tan fieles, pero el pueblo de Dios, que debería ser más fiel, que había sido bendecido tanto, era infiel. Entonces, Y los Dios quería dar recabitas una lección, ¿verdad, hermano Eudis? si los recabitas solo al mandato de un hombre, pero Exacto. los israelitas al mandato del mismo Dios. Le A era pesar infiel. de eso, eran desobedientes. De eso. Qué triste, hermano Y Eudis. Que Dios nos Pastor ayude a Darwin, que... creo que esto era la última ilustración que ya estaba recibiendo el pueblo de Judá, ¿no? Porque ya en ese tiempo, ahí incluso dice el texto, los tiempos del rey Joacín. Ujú. Y el rey Joacín fue, en el periodo del rey Joacín es cuando Nabucodonosor ingresa ya a conquistar Jerusalén. Recuerda Claro, las claro. otras ilustraciones que habían hecho con el alfarero, otras más ilustraciones que Dios había visto la manera de llamar la atención, de corregir al pueblo, pero ellos no hacían caso, ¿no? Un pueblo rebelde. Y aquí está tomando otra ilustración ya palpable, una ilustración más real, ¿no? Ya de personas vivas para que puedan ver, demostrar su fidelidad. Otro llamado más a Dios, y me parece que eso es el último, para que ya la nación tenga la última oportunidad, ¿no? Pero el pueblo no escuchó. Y hay una promesa para los recabitas, porque ya la pregunta 6 dice, ¿qué prometió Dios a los recabitas por su fidelidad y obediencia? Dice la palabra del Señor, dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Qué bonita promesa, apreciados hermanos, qué bonita promesa. Y esto nos recuerda, hermano Eudis, a lo que dice el segundo mandamiento. Dice, y yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando uno es desobediente, Dios visita la maldad, o sea, la maldición sigue hasta la tercera y cuarta generación. Pero cuando uno es obediente, dice, hago misericordia, ¿qué cosa dice? A millares a los que guardan mis mandamientos. ¿Qué significa eso? Que la bendición, si uno es obediente, la bendición no solamente va hasta la tercera y cuarta generación, sino a millares. ¿Qué significa? A 1000 generaciones. Por eso acá está esta promesa, dice, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Qué interesante, ¿no? Que era por siempre esta promesa, hasta 1000 generaciones, que por ser esta familia obediente, nunca iba a faltar un descendiente de esa familia que esté en la presencia de Dios, ¿verdad? Qué maravilloso. Y esa misma promesa se le hizo a David. No faltará un descendiente en tu trono. Y Jesús es del linaje de la tribu de David y por la eternidad será el rey del linaje de David. Qué bonito esto, queridos hermanos. Entonces, Dios reconoce entonces la fidelidad y obediencia total. Él no lo pasa por alto. Él dice, yo honro a los que me honran. Dice, a los que en temprano me buscan, Él también recompensa, queridos hermanos. Dios dice que ayuda, ¿verdad? Al que madruga, Dios te ayuda, dice la escritura, ¿verdad? Entonces también dice ahí que Dios promete que siempre habrá descendientes recabitas sirviéndole. Y esta misma promesa, como le repito, es para cada uno de nosotros. Entonces, hermano Eudis, la pregunta sería para nosotros, hermano Eudis, y te digo la pregunta para ti. eh, Así como la desobediencia trae consecuencias, como ya veníamos diciendo y lo vimos en el caso de los judíos, en el caso de los recabitas también vemos que la obediencia trae recompensa. Para nuestro tiempo podríamos decir también que la obediencia trae recompensa, hermano Eudis, ¿o no será?
¿Qué nos puede decir al respecto? No, claro, Dios lo promete, ¿no? En Deuteronomio capítulo 28. Habla ahí sobre los privilegios de la obediencia y también las calamidades de la desobediencia. Dice, si tú fueres obediente y guardares mis mandamientos, yo te bendeciré, bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir, bendito el fruto de tu vientre, la cría de tus ovejas, de tus rebaños, todos serán bendecidos. Entonces, hay bendición, Pastor Darwin, cuando no obedecemos a Dios. Es que, mira, Pastor, la obediencia es contrastando con la desobediencia. El mandamiento dice, no matarás. Y si nosotros transgredimos, somos desobedientes, el mal va a venir, las consecuencias vienen. Si usted mata, va a ser llevado a la cárcel, va a perder el respeto, va a perder la libertad. Igual si destruimos nuestro cuerpo con el alimento, ¿no? Igual también el mandamiento que dice no adulterarás. O sea, si yo soy desobediente al mandamiento del adulterio, por ejemplo, voy a perder mi familia y me voy a tal vez a contagiar con enfermedades. O sea, el mal está relacionado íntimamente con la desobediencia. Pero si yo dejo de hacer todo ello, o sea, voy a, voy a poner una barrera. Por eso dice que la ley de Dios es un cerco para que no entren males a nuestra vida. Entonces la obediencia trae mucha bendición, Pastor Darwin. Así es, hermano Eudis, y es interesante la manera como tú lo has descrito. Muchas veces el castigo de Dios no es que directamente Él está esperando que nos equivoquemos para castigarnos, sino que Dios permite que cosechemos lo que hemos sembrado. Lo que el hombre sembrar, eso también segará. Muchas veces pensamos que Dios nos castiga, pero muchas veces es que estamos cosechando lo que hemos sembrado. Pero si sembramos bendición, sembraremos también bendición, ¿verdad? Si sembramos obediencia, Dios nos bendecirá mucho más. Por eso aquí la nota, esta última parte, dice hermano Eudis, Dios enseñó así a su pueblo que la fidelidad y la obediencia reflejarían bendición sobre Judá, así como los recabitas eran bendecidos por la obediencia que rendían a la orden de su padre. Entonces la obediencia trae bendición. Con ese pensamiento nos quedamos, que la obediencia trae Amén. bendición. Entonces, hermano Eudis, es interesante este caso de los recabitas. Ya vimos que el pueblo no era obediente y ya vimos que esta familia sí era obediente y por eso Dios lo bendice. Pero Dios, como dijimos desde un inicio cuando empezamos la historia de los recabitas, Dios quería dar una lección. Y esa lección, esa enseñanza es con la cual nos queremos quedar también nosotros en esta mañana. Por eso la pregunta número 7, hermano Eudis, dice, ¿qué lección sobre la fidelidad enseña Dios al pueblo de Judá a través del ejemplo de los recabitas? Entonces ahí viene ya la amonestación, ¿no? Primero le da el ejemplo y no solamente lo deja ahí con el ejemplo, sino va más allá y a amonestar, ¿no? Al pueblo, como a encarar al pueblo. Y le dice, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? O sea, lo dice, ustedes son desobedientes, no obedecen lo que les digo. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab. Ahí les habla sobre la experiencia de los recabitas, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy. O sea, le está hablando sobre la firmeza, la fidelidad de los recabitas por obedecer al mandamiento de su padre, y yo os he hablado a vosotros. Ahora lo compara, ¿no? El mandato del padre de los recabitas, lo compara al mandato de Dios, del mismo Dios, y dice, yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Entonces ahí viene la comparación que Dios hace, ¿no? La pregunta dice, ¿qué lección sobre la fidelidad enseña Dios al pueblo? Les compara con los recabitas y lo dice, ellos han obedecido al mandamiento de su padre, pero ustedes no han obedecido.
a pesar que yo les he hablado desde temprano y sin cesar. Es interesante esa parte porque Dios siempre nos habla así, desde temprano. Tal vez, desde nuestra juventud nos viene hablando, ¿no? Todo el tiempo nos llama a que nos volvamos a Él, a que vayamos a Él. Y si estamos mal en algún mandamiento, Dios nos llama todo el tiempo y sin cesar dice que Dios llama. El ejemplo, el pueblo de Israel que fue llevado cautivo a Babilonia es un ejemplo para nosotros. Somos nosotros, ¿no? A veces somos rebeldes a Dios, nos hacemos mal sabiendo que eso es malo, pero Dios siempre nos habla. Y cómo Dios utilizaba, ¿no? Ese ejemplo, esa gran lección. Dios es maravilloso para darnos lecciones, para hablarnos, eh, de estos ejemplos palpables para que el pueblo pueda abrir sus ojos. Fue la lección grande que Dios le dio al pueblo de Israel, Pastor Darwin. Así es, hermano Eudis, muchas gracias. Entonces es una ilustración práctica, ¿no? Jonadab como padre, Recabitas como hijos. Es una ilustración. Jonadab representaría ¿a quién? A Dios, y los Recabitas representaría a su pueblo. Entonces vemos que Jonadab dio una orden, Dios también dio una orden. Sus hijos obedecieron la orden, no bebieron vino, pero los hijos de Dios no obedecieron. Ahí está el contraste, ahí está la diferencia, ¿verdad? Entonces vemos que así como un hijo desobediente merece castigo, así también Dios dijo, conforme ustedes no me han obedecido, dio una sentencia. Mira aquí, vamos a ver en el cuadro, la última parte dice, este pueblo no me ha obedecido, ¿verdad? Dice la palabra de Jonadab fue firme, lo han obedecido, pero ustedes no me han obedecido y dice, mira, traeré sobre Judá todo el mal porque les hablé y no oyeron. O sea que Dios utiliza, hermano Eudis, esta ilustración, como decía hace un momento, para justificar o para demostrar que el castigo que estaba por venir sobre Judá no era un capricho de Dios, sino que era a causa de que el pueblo había abandonado a Dios. Dios estaba permitiendo que ellos cosechen lo que habían sembrado, ¿verdad? Entonces, por eso Dios utiliza esta ilustración. Así como un hijo rebelde se aleja de su padre, lo que merece es que el padre también, por más que lo ama, lo deseche. Así también Dios, el Padre amoroso, había soportado por siglos, desde temprano, dice, desde Abraham, desde Adán, en toda época. Vemos que Dios ha llamado a la obediencia con Moisés, con los profetas. Desde temprano Dios había estado amonestando, pero el pueblo había sido desobediente. Entonces, queridos hermanos, ahora aplicándolo para nosotros, nosotros también tenemos un Padre, es nuestro Dios. También somos sus hijos. La pregunta es, si le llamamos Padre, el Señor dice, ¿dónde está mi honra? Porque un hijo debe honrar a su Padre. La pregunta es, ¿estamos honrando a nuestro Padre Celestial? ¿Estamos siendo como los recabitas? ¿O estamos siendo como los judíos apóstatas que estaban desobedeciendo? Analicémonos, hermanos, individualmente, cada uno. Escudriñemos nuestro camino, como dijera el mismo profeta Jeremías en Lamentaciones. Escudriñemos nuestro camino. Analicemos. ¿Estoy siendo como los recabitas, leal a Dios? ¿O estoy siendo como el rey de los judíos o como los judíos desobedientes a Dios? ¿Cuál es mi condición? ¿Cuál es mi estado actual? Creo que cada uno puede hablar por sí mismo, ¿verdad? Pero ahí no queda todo. El mismo profeta Jeremías hace una recomendación. Luego de decir, escudriñemos nuestro camino, dice, volvamos a Jehová. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero ese fin es camino de muerte. Si estamos en el camino de la desobediencia, estás a punto de caer al abismo, no te quedes ahí. Volveos a mí, dice el Señor. Regresemos. Si hemos estado yendo por el camino equivocado, volvamos al Señor y Él está dispuesto a poder perdonarnos. ¿Por qué sufriréis? ¿Por qué tienes que ser llevado cautivo? No era una obligación que el pueblo judío sea llevado cautivo. Si es que ellos se arrepentían, se podía evitar, pero ellos no querían volver, querían seguir en su camino. Por eso el Señor le dice, volveos. ¿Por qué me dejan? Pero el pueblo dice, no andaremos en tu camino, no queremos beber tus aguas. El pueblo era terco. Y queridos hermanos, lo que
hará que el ser humano se pierda es su terquedad, es su persistencia en el pecado. Querido hermano, si has fallado a Dios, si hemos fallado a Dios, analicemos, escudriñemos, volvamos al Señor, pidámosle perdón, que Él está dispuesto a poder perdonarnos. Así que por eso justamente la nota de la lección termina diciendo de que esta experiencia es una lección para cada uno de nosotros. Saquemos la lección, hermanos, saquemos la enseñanza. Mire, con estas palabras nos quedamos, dice, la lección es para nosotros también. Esa lección es para ti, es para mí. Que el Señor nos ayude, apreciados hermanos. Hermano Eudis, estamos llegando a la parte final de esta lección. Por favor, tus palabras finales, consejo final para la hermandad que está viendo este video. Bueno, vemos ahí la experiencia, como decía el párrafo, ¿no? Es también para nosotros la experiencia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como decía Pastor Darwin, iba a cosechar lo que había sembrado. Desde mucho tiempo atrás ya ellos habían hecho pacto con reyes extranjeros. Desde aquel rey que pidió 15 años más de vida, que Dios no lo quería dar, pero él lo pidió y lo enseñó a los babilónicos las riquezas que tenía. Entonces, desde ahí ya empezó a sembrar, pero Dios lo seguía amonestando y los pactos, las alianzas que han hecho con otras naciones, ellos iban sembrando su propio mal y llegó a la cima, ¿no? Ya con los babilónicos cuando entran a conquistar. Nosotros podemos también sembrar así nuestro mal, poco a poco. El mal no se va sembrando así de la noche a la mañana y ya mañana estoy fuera de las filas del Señor. Poco a poco podemos ir sembrando. Y el enemigo dice que no le importa la rapidez del tiempo, sino él se preocupa en la perseverancia, en lo que vayamos cada día más, cediendo al libertinaje, cediendo al mundo, y vamos a ir cayendo, hasta el momento de que ya no vamos a ver nada, estamos ciegos. Por más que los recabitas les dieron una amonestación al pueblo de Israel, ellos no hicieron caso, porque estaban ya endurecidos. El pecado endurece, el pecado nos ciega. Dios nos ayude a que no caigamos en ese estado y cosechemos lo que desde hoy estamos sembrando. Entonces, Pastor Darwin, Dios nos ayude y podamos siempre estar orando, que su Espíritu Santo nos abra los ojos, nos dé el colirio espiritual para poder contemplar nuestra condición y poder ir restaurándonos, ir reformándonos. Dios tiene valiosas promesas. Muchas gracias, hermano Eudis, por este hermoso consejo, esta hermosa recomendación que nos dejas, ¿verdad? Yo también quería decirles, hermanos, que no importa si hemos fallado, no importa quizás que a causa de nuestros pecados estemos en una situación tan deplorable así como estuvo Judá. El título de nuestra lección dice profecías de restauración. El Señor también ha profetizado ya desde la antigüedad que Él está dispuesto a perdonarte, que Él está dispuesto a restaurarte, a renovarte, a cambiarte, a transformarte. ¿Lo puede hacer Dios? Claro que lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Querido hermano, si estás en un camino equivocado, si quizás sientes que no puedes vencer algún pecado, algún vicio, algún defecto, el Señor ha profetizado que puede restaurarte y lo puede hacer. Créelo, ven a Él y Él te cambiará por completo. Es nuestro deseo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Eudis, por acompañarnos y gracias a todos los que han llegado hasta este momento con el estudio de la lección. Que el Señor les bendiga. Hermano Eudis, levantamos la mano, nos despedimos hasta otra oportunidad. Que el Señor nos bendiga. Que Dios le bendiga.